Bueno, esta es la clase de práctica profesional 2, es que es el primer cuatrimestre. Yo lo que le quería comentar a ustedes, tanto a Fernando como a Navelia, que son las que están presentes ahora en la clase, es que la base de práctica profesionalizante 2, que sería el primer cuatrimestre, que es lo que ustedes tienen que controlar, dominar y entender, es la parte, yo le estoy hablando en general, de los tres módulos, ¿no? En general. Lo que ustedes tienen que dominar y poder entender es el tema que el más destacado es la elección del armazón a adaptar a la persona de acuerdo a la forma del rostro. ¿Por qué? Porque esa es la base que nosotros trabajamos en el primer cuatrimestre para que después ya en el segundo cuatrimestre ya profundicemos más con otro tipo de armados, ¿sí? Armado me refiero no solamente a monofocales, ya pasar a bifocales y a otro tipo de armados como los progresivos o los ocupacionales. Entonces, la idea es que de estos tres módulos, lo que más rescato yo, es todo importante, pero lo que más destaco yo para que ustedes hagan más hincapié en eso, para entenderlo bien, es el tema de la elección del rostro, la elección del armazón, la elección del tipo de armazón de acuerdo al problema de visión que tiene la persona y para lo que necesita. Y muy importante, destacar la interpretación de una receta para saber qué tipo de armazón o de lente le corresponde a esa persona para poder aconsejarla en la elección del armazón, ¿sí? O sea, eso sería lo más profundo, lo más importante, es todo importante, pero lo más importante sería ese punto. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a poder profundizar las elecciones de los distintos armazones, ¿no es cierto? Y por supuesto, la determinación del mejor armazón a elegir para cada caso. Yo, por ejemplo, lo que le quería poner en su pantalla para que ustedes lo puedan ver es una receta, ¿sí? Para que ustedes la observen a la receta, para que de esa manera puedan ir teniendo, digamos, una idea de lo que podríamos recomendarle a la persona de acuerdo a su problema, ¿no es cierto? Al problema de visión que tenga. Y elijo esta receta por darle una idea de una receta, ¿no? Podemos trabajar con cualquier receta, pero es como para darle una idea de la receta. Yo no sé si ustedes ahora la pueden observar, esta receta. ¿Sí? Es una receta que puse ahí en la pantalla. No sé si ustedes la pueden ver. ¿La pueden observar? Sí. Perdón, se movió la receta esa. Es la anterior. Pero un momentito. Esa es la receta. Bueno, ahí la pueden observar, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, ustedes fíjense, yo no me acordaba, Anabelia, si vos tenías conocimiento de óptica, pues sé que Fernanda tiene conocimiento de óptica. No me acuerdo si vos trabajás en óptica o nunca trabajaste en óptica y no tenés mucho conocimiento de óptica. ¿Puede ser? O, Exactamente, doctor. No tengo idea, profe, bueno, no tengo mucho conocimiento. bien, perfecto. Bueno, entonces, con más razón, ustedes en primera ya vieron algo de receta, ¿no es cierto? Me refiero Sí. relacionado con los vicios de refracción, todo eso, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo que trato de acá es de dar un ejemplo de una receta. ¿Por qué elijo esta receta? Porque ustedes fíjense que esta receta, la doctora en este caso, ustedes no son de Tucumán, esta doctora aquí suele trabajar mucho, suele tener muchos pacientes. Esta doctora, por ejemplo, le ha dado a la persona que elija, que se haga hacer un bifocal, ¿sí? Por ejemplo, no sé si usted abajo lee que dice asesorar bifocal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En este caso nosotros tenemos una grabación de lejos, ¿sí? Y una grabación de cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A una persona que está con intenciones de usar un bifocal, nosotros como ópticos le tenemos que explicar que lo ideal es que sea un armazón de un tamaño determinado para que de esa manera, ¿no es cierto? De esa manera se pueda distribuir bien los dos espacios.
¿A qué me refiero con distribuir bien los dos espacios? No nos olvidemos que el bifocal es un anteojo, es un lente que tiene dos visiones, la visión de lejos y la visión de cerca. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo un armazón muy chico, el tamaño del aro, ¿sí? En ese caso, el espacio que la persona tendría tanto para lejos como para cerca sería muy chico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Esa persona le costaría mucho más acostumbrarse. No nos olvidemos que el lente bifocal es un lente que tiene la visión de lejos y cuando la persona baja los ojos va a ver de cerca. Si nosotros le recomendamos un armazón de un tamaño muy chico, ¿sí? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el armazón que yo tengo, que es un armazón que estoy usando para presbicia únicamente, es un armazón que para hacer un bifocal le puedo hacer, sí, le puedo hacer, pero ya estaría muy limitado los espacios, tanto el de cerca como de lejos. Entonces, es muy importante que nosotros veamos el armazón adecuado para el rostro de esta persona. Y cuando me refiero al rostro de esta persona, no solamente en este caso esta receta, porque la doctora nos está pidiendo un lente bifocal, sino también por el hecho que tiene que ir de acuerdo a su rostro, ¿sí? Por eso nosotros, en el módulo uno hemos hecho mucho hincapié en el tema de la forma de los armazones, ¿sí? Y cómo buscar que coincida con el rostro de la persona para que quede el armazón bien encuadrado y en este caso, que se nos presenta una receta de un bifocal, nosotros podamos aconsejarlo de un armazón de aro no muy pequeño. Siempre para una persona que va a usar anteojo bifocal. Siempre lo ideal, más si usted es por primera vez que harían un bifocal o adaptarían un bifocal a una persona, porque no nos olvidemos que nosotros le tomamos la medida todo y nosotros lo armamos, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, por la duda de que pueda haber alguna toma en la medida que no sea la adecuada, siempre lo ideal es poder tratar de comenzar con adaptar un armazón de metal. ¿Por qué un armazón de metal? No por el hecho de que no se puede usar de acetato, sino por el hecho de las plaquetas, ¿sí? No nos olvidemos que el armazón de acetato puede venir con plaquetas, pero tiene más reducida digamos, la elección, la variedad, ¿sí? ¿Por qué las plaquetas? Porque en un caso que nosotros hayamos tomado mal la altura de la película de cerca, ¿sí? En ese caso, nosotros con las plaquetas podríamos llegar a solucionar ese tipo de inconveniente que es más complicado poder resolverlo con un armazón de acetato, ¿sí? Por el hecho que de la única manera que nosotros podríamos levantar un poco el armazón sería arqueando la zona de las patillas, ¿sí? La zona del talón, digamos, de la colilla, como para tratar de hacer que no se le baje tanto el armazón y quede más centrado. Pero no nos olvidemos que también influye mucho qué tipo de tabique nasal tiene la persona. Puede pasar que el tabique nasal que tenga la persona esté medio hundidito, ¿sí? Entonces eso nos va a hacer que se nos complique en el centrado, cuando nosotros lo centramos al armazón del roto de la persona y hacemos, le tomamos la altura de la película de cerca, no nos olvidemos que la altura de la película de cerca de un bifocal se toma desde el aro, de la zona inferior del aro, ¿no es cierto?, hasta el párpado inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros la medición que tomamos es muy pequeña o no está mal tomada la altura, nosotros dentro de todo con las plaquetas podríamos llegar a solucionar el error de altura que podamos tomar en un caso de un bifocal. Por eso es que yo le daba el ejemplo de esta receta y lo retrocedía a la importancia que tiene en el primer cuatrimestre de estos tres módulos de hacer hincapié en la elección del armazón para el rostro de la persona, para el encuadre del armazón de la persona, porque es la única manera que podamos solucionar si llegamos a tener alguna equivocación en la toma de las medidas. No nos olvidemos que puede suceder porque uno por ahí cuando toma alguna medida o por ahí el cliente nos lleva algún armazón que realmente no es el armazón adecuado, entonces eso también nos provocaría un inconveniente para encontrar, digamos, el mejor encuadre en el rostro de la persona, ¿sí?
Entonces, yo siempre trato de destacar, conocer el armazón como realmente tiene que ser, para que de esa manera podamos buscar una buena adaptación, ¿sí? Y conocer el armazón no solamente es conocer, digamos, las partes, digamos, o sea, cómo le encuadra el rostro, ¿sí? Sino también es importante conocer, ¿sí? Cómo el armazón y las partes de los armazones, ¿sí? Ustedes fíjense, por ejemplo, yo aquí le voy a poner la foto de un armazón de metal, ¿sí? No sé si lo pueden observar, ¿sí? Sí, profe. También se salvaría, se podría salvar ese, en ese caso, digamos, en esta instancia que haya que corregir, se puede salvar con un armazón ranurado, digamos, que no tiene la parte de abajo. Entonces eso se puede subir más o bajar de acuerdo, digamos, de acuerdo a la forma del cristal. Sí, sí, eso también podría colaborar mucho más en un caso de una mala toma de las medidas, ¿sí? De todas maneras, no nos olvidemos que la mejor manera de poder salir de un paso de ese, un inconveniente de ese tipo, sería con un armazón de plaquetas, ¿sí? Por eso yo justamente, no sé si ustedes observan ahora la foto, yo justamente he puesto un armazón que contiene plaquetas, pero por supuesto en este caso es de metal. Cuidado que vienen armazones de acetato que tienen O plaquetas. plaqueta. Yo, no, es cierto que no con la variedad, no con la variedad de los armazones de metal, pero vienen bastante armazones de acetato que por ahí traen plaquetas que vienen adherido un vástago, no sé si tuviera la posibilidad, Fernanda, vos de ver. Entonces, eso colabora que en un caso de solucionar el problema de alguna medida, lo saquemos adelante. Por eso, Claro, con la parte de los, sería el vástago, digamos, de la plaqueta, se puede regular la altura, digamos, en el efectivamente, caso de que esté o más abajo o más arriba, la distancia focal de cerca. efectivamente, ¿sí? Entonces, no sé si Anabela la podés ver vos a la foto del armazón, lo podés observar. No sé si me escucha Anabela. ¿Lo podés observar Anabela o al armazón? Profe, lo puedo observar, pero no le estaba prestando mucha atención a la clase, disculpe. Bueno, mira, yo te quería mostrar que estábamos hablando del tema de los bifocales aquí con Fernanda. Fernanda tiene un poco más de conocimiento ya porque ella trabaja en óptica, entonces ella como que digamos lo entiende más rápido el tema. Por eso te preguntaba, porque mira, es importante que vos comprendas la forma del armazón, ¿sí? Y las partes que tiene el armazón. Esto que está acá, que yo te estoy marcando, no sé si vos podés ver la flechita que yo te estoy marcando, que es el número 8, bueno, señala Sí, el sí, 8. sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Bien. Fíjate, bueno, vos tenés un armazón que tiene plaquetas, creo, ¿puede ser? Ahí está, mira, justo tenés un armazón que tiene plaqueta y Fernanda, vos creo que no tenés un armazón que tiene plaqueta o sí. Sí, tengo un ranurado, uno que Tengo un tiene plaquetas ranura. también. Pero tiene plaqueta, ¿no es cierto, Fernanda? Sí, 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 sí. Bien. De metales, ranurado. Perfecto. Vos fijate, Anabela, en este caso, qué importante que son las plaquetas, en este caso de este armazón de metal, porque vos con estas plaquetas, siempre y cuando el armazón sea el adecuado para el rostro de la persona, no nos olvidemos que el rostro de la persona es fundamental para encuadrar, ¿no es cierto? Porque ponerle vos, este armazón es un calibre bastante grandecito, el que yo he puesto aquí en la foto, pero era para poder determinar la importancia de las plaquetas, ¿sí? Por ejemplo, el aro completo, ¿no es cierto? De las patillas, todo, para que el armazón quede bien encuadrado, ¿sí? En el rostro de la persona. Y de esa manera, si vos cuando haces un bifocal tomás más la altura, ¿sí? Lo puedas corregir, ¿sí, Anabela? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles en una foto, para que ustedes tengan una idea más clara de la forma y la importancia de un armazón y por qué es importante la elección de la receta, ¿sí? Porque la elección de la receta es fundamental para que vos, cuando vos le adapte a esa persona ese anteojito, ¿sí? No te hagas renegar, digamos, porque ¿qué sucede? Cuando vos le vas a entregar el anteojo a la persona,
vas a renegar porque no va a ser exactamente el tamaño que vos elegiste. Entonces, para que vos estés más cómoda y no tengas ese inconveniente, con la plaqueta lo podrías solucionar, ¿sí? Yo ahí le vuelvo a poner la receta para que ustedes la vean, ¿sí? Porque en este caso, Anabela, estamos en presencia de una receta donde la doctora está pidiendo un bifocal, ¿sí? No sé si vos te acordás algo de los bifocales que tiene la película cerca de la zona inferior del lente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta persona tiene tanto problema de lejos como un problema de cerca. Entonces, la doctora nos pide que lo asesoramos en un bifocal y la mejor manera de asesorar a un paciente con el tema un bifocal es, primero, encontrar el armazón adecuado para su rostro con el calibre adecuado, ¿sí? Una vez que hemos encontrado eso, explicarle cómo el sistema de uso de un bifocal, explicarle que cuando la persona está mirando hacia adelante va a ver de lejos y cuando baje los ojos va a ver de cerca. Y que, por ejemplo, si tú tienes que subir una escalera o cruzar una calle donde hay un cordón, la persona cuando baje la mirada no tiene que bajar la mirada porque si ve con la parte de cerca puede pisar mal y golpearse. Entonces tiene que bajar el rostro directamente para que el escalón ese lo vea también con la parte de lejos, ¿sí? Por Y la supuesto, mayoría tiene el problema en ese sentido. La mayoría de la gente, bueno, por lo menos en mi caso, digamos, le cuesta cuando son personas ya mayores, adultas, para acostumbrarse al bifocal. Siempre es como que el escalón o se caen o efectivamente, trastabillan al subir el escalón porque no se acostumbran a la diferencia de graduación. efectivamente, porque no nos olvidemos que nosotros somos colaboradores del oculista y muchas veces el oculista, cuando da una receta, que está bien dada, yo no digo que esté mal dada, pero nosotros somos los encargados de poder explicarle a la persona en qué consiste un bifocal y cómo lo tiene que usar, justamente como decía Fernanda, para que esa persona no se golpee, porque si esa persona se golpee, lamentablemente, nosotros vamos a ser los responsables, nos va a echar la culpa a nosotros. En cambio, si nosotros le enseñamos cómo lo tiene que usar, lo podemos también recomendar que lo use primero en su casa, hasta que se vaya acostumbrando, porque ahí en su casa conoce la escalera, conoce si hay un desnivel, entonces eso también lo va a posibilitar que el acostumbramiento sea más rápido. Una vez que esa persona se ha acostumbrado, ya prácticamente es muy difícil que tenga algún inconveniente cuando salga a caminar con el anteojo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para que nosotros podamos entender. Vos más o menos, Anabela, entendés lo que es el tema de, como decía aquí Fernanda, un anteojo que sea ranurado, digamos. Son anteojos que están sostenidos por una tanza, ¿sí? Que te permite, como esto, que te permite que vos le puedas sostener el lente a la persona, ¿sí? En el armazón que ella eligió. Yo voy a mostrar una foto de un lente de ese tipo de detalles para que pueda ver a Anabela. eh, por ahí muchas veces uno no lo ha visto y viéndolo está más seguro y se queda más tranquilo. No sé si ahí podés observar, Anabela, un armazón. Este es un armazón que está sostenido el lente, ¿sí? Por medio de una tanza. Yo te lo voy agrandando un poquito a la imagen a ver si la podés ver mejor. Al aire, ¿La, o po- es ranurado. la podés ver mejor? ¿Lo pueden ver mejor, chicas? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un armazón ranurado que es lo que hablaba recién Fernanda, es un armazón ranurado donde vos estás sostenido por una tanza. Entonces, ¿qué sucede? Como abajo no tiene ningún aro, ¿sí? Entonces, si el bifocal por ahí está mal tomada la medida, nosotros con ese sistema, al regular un poco las patillas y arquear un poco las plaquetas, podemos hacer que la persona tenga menos inconveniente por el hecho de que no tiene la parte de abajo del armazón y ese aro le puede imposibilitar una buena aceptación o una buena adaptación al tipo de bifocales, ¿sí? Es algo que, digamos, suele pasar, es muy comúnmente que sucede cuando nosotros no lo hemos asesorado a la persona. Si vos la has asesorado, le has dicho que lo use en su casa primero, hasta que se haga más canchera, que conozca el lugar,
es casi seguro que va a andar muy bien con el bifocal porque es la mejor manera de solucionar el tema de tener que estar cambiando de lejos a cerca, ¿sí? No nos olvidemos que muchas veces el hecho de tener dos anteojos, uno para lejos y otro para cerca, por ahí, no sé si le pasa a ustedes, pero por ahí cuando atiendan a clientes, no es el caso de Ana Belia porque no atiende, pero cuando vos atiendes a Ana Belia te vas a dar cuenta por ahí que mucha gente lo pierde al anteojo de cerca o lo pierde al anteojo de lejos porque se tiene que poner uno, sacarse el otro, y ese cambio, por ahí cuando salen a la calle o tienen que ver el celular, entonces todos esos cambios provocan que pueda perder uno de los anteojos. Entonces, es una gran solución que para poder brindarle a nosotros a una persona para que eso no le suceda. ¿Por qué hablamos de bifocales? También existe el progresivo o el multifocal o el ocupacional, pero yo hago hincapié en el bifocal porque es uno de los modelos de los armazones que ya tenemos que ir empezando a conocer. Yo creo que ustedes ya lo conocen, pero nunca lo han armado en taller, ¿no es cierto? No, yo algo de taller sé, pero no he armado uno. Bien, Sé bastante de lo que es progresivo, bifocal. Nosotros generalmente también depende de la persona, la edad, claro. porque muchas personas no se acostumbran a la lupita esa de abajo. Viste que ahora viene, ya sacaron lo que era la lupita, que había la lunita que le llamaban antes, ahora está solamente el recto. Sí, Y a muchas personas esa diferencia de graduación, al tener esa línea recta, digamos, que divide la graduación, le molesta esa línea. sí, sí, ese es Puede, el problema del cambio brusco, ¿sí? claro, puede ser porque esté mal ubicado, también como decía usted, por la altura, Claro. o también puede ser porque no se acostumbra al bifocal y le molesta la línea esa en el medio, porque está acostumbrado a usar en anteojo que tiene una sola graduación en todo el lente. Efectivamente, efectivamente. Hoy actualmente, dentro de los bifocales que usamos, no nos olvidemos que está el clip top, que es el que voy a decir que era la curvadita. Después tenemos, El cripto, claro, el que tenía la lunita. ¿Puede la- ser ese? efectivamente. Después tenemos el flat top y antes se usaba mucho el Ultec, no sé si lo sentiste nombrar, que era un poco más amplio, mucho más amplio el campo inferior. Y después estaba antes el Executive que atravesaba todo el extremo del lente. O sea, horizontalmente, hacer de cuenta, para que vos tengas una idea, es como que el Lo flaco, dividía. claro, como que el lente lo dividía en dos partes, ¿sí? Y entonces toda la parte de abajo inferior del lente era de cerca y toda la parte de arriba era de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Esos cambios se han ido buscando a la perfección. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos de cerca, nosotros más bien centramos los ojos, ¿sí? Entonces, al centrar los ojos, no nos hacía falta que el anteojo tenga tan extenso la zona inferior. Por supuesto que eso se ha ido perfeccionando a medida que ha pasado el tiempo y a la gente ha ido aprendiendo a usarlo y los mismos fabricantes se han empezado a dar cuenta que realmente, como la imagen de cerca era más bien puntual, ¿sí? No hacía falta que abajo tenga tanto campo bifocal y el cambio tan brusco, porque no nos olvidemos que vos pasás de lejos y de golpe pasás cerca. Entonces el cambio de grabación era tan brusco que mucha gente no se podía acostumbrar. Por eso se ha ido perfeccionando el bifocal a tal manera que ahora se usa más el flat top, que es el que vos nombrabas recién, y que se está usando ahora también mucho el tema del invisible. El tema del invisible, lo que está sucediendo ahora, que como no se ve el cambio, mucha gente por eso como que se malea un poco, porque realmente cuando pasa de una grabación a otra grabación, ahí le surge el inconveniente. No sé si lo han podido observar en ese caso, pero sucede con los cambios de la visión de lejos y de golpe a cerca. Es distinto el progresivo porque el progresivo va gradualmente cambiando de a poquito, entonces el cambio no es tan brusco. ¿Sí? Por supuesto que la adaptación de un progresivo también requiere su tiempo y su paciencia, ¿no es cierto? No es tan rápida la adaptación por el hecho de los inconvenientes, ¿sí? O sea que es normal, digamos, lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, esto sería lo que yo quiero que ustedes dominen de este primer cuatrimestre lo mejor posible, Anabela sobre todo, vos que no tenés mucha experiencia en tema de trabajar en óptica, porque es lo que te va a servir para más adelante, cuando vayamos avanzando
en los tipos, los otros tipos de lentes que adaptamos, es lo que te va a servir para que vos, después de una buena elección de un armazón, de acuerdo al rostro de la persona, vos ya puedas solucionarle el inconveniente que se le pueda presentar, siempre y cuando el armazón que le vendiste a la persona sea el adecuado de acuerdo a la función que pide el oculista. Por eso yo mostraba la receta de hace un ratito, porque muchas recetas sucede que el oculista le pide lo que tiene que usar. Muchas veces el oculista le pone o un multifocal o un ocupacional o un progresivo, pero por ahí no le explica tan detalladamente como nosotros los ópticos le vamos a explicar para que esa persona, cuando hace la compra o la adquisición del producto, no tenga, tratemos de que no tenga ningún inconveniente y, sea así, y siga siendo nuestro cliente, ¿no es cierto? No lo perdamos, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Mm? A que bueno, eso yo te aconsejaría, Anabela, que vos trates de profundizar en esos detallecitos que son muy importantes para que vos vayas entendiendo la importancia que tiene de adaptar el armazón indicado al rostro de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Bien, buenísimo. Buenísimo, sí, sí. Perfecto, bien, bien, muy bien. Bueno, eh, ya Profe, que- yo le quería hacer sí, una consulta sobre el trabajo práctico 2. sí, sí, te escucho. Em, lo que usted puso para las situaciones problemáticas aplicando la ecuación matemática de la lente delgada, Sí, eso generalmente, digamos, por ejemplo, yo particularmente no lo vi nunca, o sea, no lo aplicamos nunca, eso lo aplicamos a la hora de, en la óptica, no, no, en la o óptica. solo es, No, estos son muchos temas que nosotros lo planteamos en la teoría. Es solamente para que ustedes tengan un conocimiento global de algunos determinados puntos, pero en la óptica no lo aplicamos. Lamentablemente, hay muchos temas que uno ve por ahí en la teoría que tal vez nunca lo aplique en la óptica y menos en el taller, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Son conocimientos que nosotros tenemos que tener una leve idea, ¿sí? Para que de esa manera tengamos un fundamento más preciso de determinados temas, ¿sí? Por eso es que yo hace un ratito les comentaba a ustedes que yo lo que quiero que hagan más hincapié de este primer cuatrimestre es en el tema de la adaptación del armazón, de lo que encuadra con el rostro de la persona, de la toma de medidas, que eso ya más adelante vamos a ver las otras tomas de medidas. No nos olvidemos que nosotros ahora estamos haciendo las tomas de medidas clásicas, ¿sí? Pero más adelante ya vamos a hacer otro tipo de medidas que son mucho más importantes para llegar a buen puerto en la adaptación de otros tipos de lentes, ¿sí? Como el caso del claro, bifocal, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Por darle un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? A que en ese aspecto no se preocupen, ¿sí? Lo que yo recalco siempre es el hincapié de lo más determinante de este primer cuatrimestre para el caso tuyo, Fernanda, que ya tenés mayor conocimiento, profundizarlo más, y el caso de Anabela, para que ahí trate de afianzarse para poder, cuando pase al segundo cuatrimestre, estar más clara del tema de la adaptación del armazón. ¿Sí? ¿Estamos? ok. Para que no se preocupe, ¿sí? Bueno,